Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad veremos cómo dentro de Pro Tools podemos generar un submaster para poder controlar distintas señales que hacen a un único instrumento o a una sección de instrumentos para poder ubicarlas en planos dentro de una mezcla o aplicarle un proceso en conjunto. En este caso tenemos cuatro señales, ¿sí?, que están correspondiendo y conformando el sonido único de la batería. Tenemos el canal de los overhead, bombo, tambor arriba y tambor abajo. Si yo establezco una relación de mezcla entre estas cuatro señales para que cada uno de estos elementos esté en su correspondiente plano, si yo quisiera subirlos o bajarlos en conjunto dentro de la mezcla, tendría ya una dificultad para mantener esta relación. Entonces, dentro de Pro Tools, una de las tantas formas que tenemos para poder controlar las señales o agruparlas es hacer un submaster. Para eso nos vamos a valer de un canal auxiliar. Entonces hay que venir acá al menú Track, New, y generaremos, ¿sí?, un canal auxiliar. En este caso será en modo estéreo, ya que tenemos señales que vamos a agrupar que van a tener información estéreo, van a estar bañadas hacia un lado o hacia el otro. Vamos a poner Create, se nos genera este canal auxiliar, lo vamos a renombrar para poder trabajar de una manera correcta. Sub batería. Y vamos a rutear estas señales que en este momento se están dirigiendo hacia la salida 1 y 2, que es nuestra salida master, que nos lleguen a este canal. Dentro de Pro Tools tenemos en esta sección lo que serían las entradas de los canales, y la sección que está inmediatamente por debajo sería el ruteo de salida de los canales. Si yo despliego el menú contextual que está aquí, vamos a ver que nos aparecen tres opciones. No output sería para no darle salida, y después tenemos dos opciones más. Interfase vendría a ser para hacer un ruteo externo, en este caso sería hacia las salidas que tenemos disponibles en la placa de audio, y bus vendrían a ser ruteos internos. En esta situación yo quiero generar un ruteo interno, así que elegiré las salidas de buses. En este caso tengo disponible los 32 buses. Entonces tanto los overhead como el canal del bombo y los canales del tambor le daré salida por el bus 1 y 2. Entonces ahora estas señales, con la afectación del fader, se están dirigiendo al bus 1 y 2. Lo que me resta por hacer, decirle a este canal auxiliar que yo generé dentro de Pro Tools que reciba el bus número 1 y 2. Los canales auxiliares en Pro Tools tienen la propiedad que el audio circula a través de ellos, si no lo pueden almacenar. Entonces todo lo que sea alimentado va a ser afectado por lo que yo tenga insertado en este canal, y inmediatamente será administrado a la salida en proporción a como tenga yo este fader. Entonces si yo en este caso pongo play, ¿sí?, toda la sumatoria de la batería, que antes se dirigía directamente hacia la salida maestra, ahora se va a ir al bus 1 y 2 y lo recibiré en este auxiliar, que ahora es el submaster de la batería. Tengo la submezcla de la batería en estos dos canales. Como aprecian, yo puedo controlar el nivel de estas señales manteniendo la relación que hay entre estos canales.